Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Un accidente que parecía arrebatarlo todo, pero que en realidad dio inicio a una carrera contrarreloj entre la vida y la muerte. Alex ha despertado, pero su memoria está casi completamente en blanco. Las heridas externas son visibles, pero el verdadero peligro está en el traumatismo craneal, porque un solo retraso podría provocar consecuencias irreversibles. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la anciana decidió avisar a la policía con la esperanza de que Alex fuera trasladado cuanto antes a un hospital para ser examinado y tratado a tiempo. Ella sabía que la buena voluntad por sí sola no es suficiente para salvar una vida. Mientras tanto, la señora Min, consumida por la preocupación por su hijo, terminó desplomándose tanto física como emocionalmente. Las interminables noches de espera y desesperación la dejaron sin fuerzas, obligándola a recurrir a atención médica. Y Tuna, atrapada entre dos dolores opuestos, sigue manteniéndose firme, cargando con todo, aferrándose a cualquier pequeña señal de que Alex aún tiene una oportunidad de regresar. ¿Logrará Alex llegar al hospital antes de que su memoria desaparezca por completo? Y cuando la policía intervenga, ¿será la verdad detrás del accidente tan simple como todos creen? Quédate con esta historia y no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir los próximos giros inesperados. Porque en este momento, cada decisión puede cambiar el destino de todos. La tarde caía lentamente sobre la granja. El cielo estaba cubierto por un gris pesado tan denso como el ambiente dentro de la pequeña casa. Desde muy temprano la señora Min casi no había probado bocado. Permanecía sentada junto a la ventana con la mirada fija en el camino de tierra que llevaba a la granja, el mismo que había observado durante todo el día anterior, y también durante el de hoy. Henry jugaba en el suelo. De vez en cuando levantaba la vista hacia ella y balbuceaba: «¡Abuela! ¡Abuela!». La señora Min se giró e intentó sonreír, pero sus labios temblaban. «Sí, aquí estoy». Tomó a Henry en brazos y lo abrazó con fuerza, como si al soltarlo fuera a perder a otro ser querido. Sus ojeras profundas delataban las noches sin dormir. Respiraba con dificultad y cada latido de su corazón parecía ir fuera de ritmo. «Alex, ¿dónde estarás a estas horas?», susurró con la voz quebrada. Desde la desaparición de Alex, la señora Min no había tenido una sola noche de sueño completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su hijo inmóvil, llamando mamá en medio del delirio, y cada vez que despertaba sobresaltada, su corazón se aceleraba y el sudor frío le empapaba la espalda. Dejó a Henry en la silla e intentó levantarse para buscar un poco de agua, pero de pronto se mareó. Todo se le volvió oscuro. La habitación comenzó a girar. Apoyó la mano en la mesa, pero sus dedos temblorosos ya no tenían fuerza suficiente. «Abuela Min», se oyó la voz inocente de Henry. No llegó a responder. Sus piernas cedieron y su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. «Abuela». Henry rompió en llanto. Su grito desgarrador resonó por toda la casa vacía. En ese mismo momento, Tuna entró desde afuera con una bolsa de compras en la mano. Al escuchar el ruido, corrió hacia adentro y se quedó paralizada. «Señora Mings», soltó la bolsa y se apresuró a sostenerla. El rostro de la señora Min estaba pálido, los labios secos, la respiración agitada. Su frente ardía. «Buck, ¿me escucha?», preguntó Tuna, presa del pánico, con la voz temblorosa. La señora Min abrió apenas los ojos. Su mirada estaba borrosa pero llena de preocupación. «Alex, ¿hay alguna noticia?», murmuró. Esa sola pregunta bastó para que Tuna rompiera a llorar. «Por favor, no hable más, se lo ruego». La señora Min intentó tomarle la mano. «Estaba helada, estoy bien. Mientras encuentres a Alex, yo aguanto». No terminó la frase. Volvió a perder el conocimiento.
Desesperada, Tuna la abrazó y empezó a gritar pidiendo ayuda a los vecinos. Henry lloraba sin consuelo en un rincón, la voz ya ronca, con sus pequeñas manos extendidas hacia su abuela. El caos se apoderó de la casa. En ese instante, Tuna sintió que todo se estaba derrumbando al mismo tiempo. Alex seguía desaparecido. Henry era demasiado pequeño. Y ahora, la señora Min también había caído vencida por la angustia. Tuna apretó con fuerza la mano de la señora Min, mientras las lágrimas no dejaban de caer. Tiene que resistir. Si no, ¿en quién me apoyo? Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Nubes negras cubrieron el cielo. La granja, antes tranquila, se volvió fría y desolada, como presagiando una gran tormenta, no solo en el exterior, sino en el destino mismo de esta pequeña familia. En algún lugar lejano, Alex aún sigue con vida. Pero nadie sabe que mientras él deambula perdido y sin memoria, la madre que le dio la vida está apostando la suya segundo a segundo por una angustia que lleva su nombre. Y la pregunta que mantiene a todos sin poder apartar la mirada es: si algo le sucede a la señora Min, ¿llegará Alex a tiempo para escuchar una vez más la palabra mamá? La pequeña casa en el desfiladero estaba sumida en una oscuridad espesa. El viento nocturno se colaba por las rendijas de la puerta, arrastrando un frío que se infiltraba en cada rincón. Tuna permanecía sentada junto a la cama sin atreverse a alejarse ni un paso. La débil luz amarilla iluminaba el rostro pálido de la señora Min, marcando aún más cada arruga como huellas de las noches interminables, sin dormir por la preocupación por su hijo. La señora Min se movió levemente, respirando con dificultad. Tuna se inclinó de inmediato y apoyó la mano en su frente. Ardía. Apretó los labios con fuerza mientras el miedo le subía hasta la garganta. «Buck, ¿me escucha?», susurró Tuna con la voz temblorosa. Los ojos de la señora Min se abrieron apenas. Su mirada estaba borrosa, pero seguía buscando un nombre familiar. «Alex». Exhaló una sola palabra que parecía consumir las últimas fuerzas que le quedaban. Tuna le apretó la mano. Estaba tan delgada que podía sentir cada hueso bajo la piel. «Tiene que resistir». «Estoy aquí con usted», dijo intentando mantener la calma, aunque su corazón latía sin control. «Yo la ayudaré a encontrar a Alex, se lo prometo». La señora Min la miró durante largo rato, como si quisiera grabar ese rostro en su memoria. Sí me pasa algo», murmuró con la voz muy débil. «Cuida de Henry y dile a Alex que no lo culpo». Esas palabras atravesaron el corazón de Tuna como un cuchillo. No negó con la cabeza mientras las lágrimas caían sobre las manos entrelazadas. «No diga eso. Tiene que esperar a que Alex vuelva. Tiene que escuchar otra vez que la llame mamá». En la sala, Henry se despertó y caminó tambaleándose hacia ellos, con los ojos llenos de confusión al oír el llanto. «¡Mamá!», llamó con su voz infantil frágil y desgarradora. Tuna se giró, lo tomó en brazos y lo sentó junto a la cama. «Henry, llama a la abuela», le dijo con la voz quebrada. Henry extendió la mano y tocó la mano fría de la señora Min, balbuceando: «Abuela». «No te duermas». Los dedos de la señora Min se cerraron ligeramente. Una sonrisa frágil apareció en su rostro agotado. En ese instante, Tuna estuvo a punto de derrumbarse por la emoción. Comprendió que si la señora Min caía en ese momento, toda la familia se vendría abajo. El sonido de una motocicleta afuera hizo que Tuna se sobresaltara. Dejó a Henry en el suelo y corrió hasta abrir la puerta. El médico entró con expresión seria. Tuna se quedó a un lado con las manos entrelazadas, clavando las uñas en la piel sin darse cuenta del dolor. El médico la examinó durante largo rato. Para Tuna, cada segundo se sentía interminable. «Está en un estado de agotamiento severo con la presión muy baja», dijo el médico con calma. «La causa principal es la preocupación prolongada. Si sufre otro golpe emocional, puede ser muy peligroso».
Las piernas de Tuna casi no la sostenían. «Doctor, por favor, sálvela», rogó con la voz casi rota. «Haremos todo lo posible», asintió él. «Pero la familia debe ayudar a mantenerla tranquila sin más impactos emocionales». Cuando el médico se fue a la casa, volvió a quedar en silencio. Tuna se sentó junto a la cama, le secó el sudor de la frente y le dio pequeños sorbos de agua. Cada mínimo movimiento de la señora Min le oprimía el pecho. En su mente los pensamientos no dejaban de girar. ¿Dónde está Alex? ¿Sabe cómo está su madre? ¿Y si no logra volver a tiempo? Miró por la ventana. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse el camino que conducía al desfiladero. Una sensación de inquietud creció con fuerza, como si el destino estuviera preparando una prueba aún más cruel. Tuna se inclinó y susurró al oído de la señora Min con una voz suave pero firme. «Confía en mí. Aunque tenga que recorrer todos los caminos, encontraré a Alex». En algún lugar lejano, Alex estaba despertando en la cabaña de la anciana con recuerdos fragmentados, el corazón llamando a Tuna sin saber cómo regresar. Y aquí en la pequeña casa del desfiladero, Tuna estaba sosteniéndolo todo, siendo nuera, siendo madre, siendo el último apoyo de la familia. Y el público no puede evitar preguntarse, si la señora Min no logra salir adelante, ¿llegará Alex a tiempo para enfrentar esa verdad tan cruel? ¿O el destino volverá a separarlos una vez más antes de que el milagro pueda ocurrir? La noche aún no se ha disipado, y la historia sigue avanzando hacia un giro del que nadie puede apartar la mirada. La pequeña casa quedó en silencio después de que el médico se marchara. El viento del desfiladero se colaba por las rendijas de la puerta, soplando con un silbido frío que oprimía el pecho. Tuna acomodó con cuidado la manta sobre la señora Min y miró su rostro pálido con el corazón encogido. Permaneció quieta unos segundos, como si temiera que con solo darse la vuelta ella pudiera volver a desplomarse. Tuna entró en la cocina. De pronto ese lugar tan familiar se sentía extraño. La luz tenue caía sobre las ollas viejas. El humo del fogón subía lentamente, haciéndole arder los ojos. Lavó el arroz grano a grano, cayendo en el recipiente con un leve chapoteo, un sonido pequeño pero claramente audible en el silencio. Encendió el fuego. La llama se alzó débil al principio y luego se estabilizó. Tuna se quedó en cuclillas frente al fogón, rodeando sus rodillas con los brazos, la mirada perdida en la olla de gachas que hervía suavemente. Las lágrimas cayeron de repente, mezclándose con el vapor caliente. «Alex, si estuvieras aquí, no permitirías que tu madre estuviera así». Se secó las lágrimas a toda prisa y respiró hondo. No podía permitirse caer. Al menos en ese momento tenía que ser ella quien se mantuviera firme. Cuando las gachas estuvieron listas, las sirvió en un cuenco, sopló con cuidado para que se enfriaran y regresó a la habitación. La señora Min seguía acostada con los ojos abiertos, pero la mirada vacía, como si estuviera siguiendo una silueta lejana, muy lejana. Tuna se sentó junto a la cama y habló con suavidad. «Coma un poco de gachas. Quédese aquí a descansar unos días. De todo lo demás, me encargo yo». La señora Min giró la cabeza para mirarla. Aquellas palabras sencillas bastaron para que ya no pudiera contenerse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas y empaparon la almohada. «Te estoy causando demasiados problemas», dijo con la voz temblorosa. «Si no fuera por Alex, no tendrías que cargar con todo esto». Tuna negó con la cabeza y le apretó la mano. «No diga eso, nuestra familia es una sola». Se inclinó hacia ella, la voz quebrada pero firme. «Mientras usted siga aquí, mientras Alex siga con vida, no voy a rendirme». La señora Min rompió a llorar en voz alta. Era el llanto de una madre anciana comprimido tras días de preocupación, impotencia y miedo. Alex sollozó. «Mamá te extraña tanto. ¿Dónde estás, hijo?». Tuna la abrazó y dejó que apoyara la cabeza en su hombro.
Sintió claramente cómo ese cuerpo temblaba una y otra vez, de forma leve pero profundamente dolorosa. «Él volverá, señora», susurró Tuná como si hablara con ella y consigo misma. «Encontrará el camino de regreso». Henry entró desde afuera y se quedó quieto al ver a su abuela llorar. Caminó torpemente hacia ella y tocó su mejilla con su pequeña mano. «Abuela, no llores». La señora Min lo miró y las lágrimas brotaron aún más. Temblando tomó la mano de Henry y lo acercó. «Sí, la abuela no llora. La abuela tiene que aguantar para esperar a que tu papá vuelva». La escena apretó el corazón de Tuná. Una madre anciana agotada por la añoranza de su hijo, un niño demasiado pequeño para entenderlo todo. Y ella en medio de ambos sin derecho a derrumbarse. Afuera la noche seguía cubriendo el desfiladero. Nadie sabía dónde estaba Alex, nadie sabía cuándo llegaría el milagro. Pero en esa pequeña casa entre el dolor y una esperanza frágil, Tuná seguía manteniendo encendida la llama del hogar. Y el público no puede evitar preguntarse con el corazón encogido: ¿sentirá Alex que en este lugar su madre se está consumiendo día tras día por extrañarlo? ¿Logrará volver a tiempo, antes de que ese amor se convierta en algo imposible de reparar? La historia aún no ha terminado, porque más adelante, una tormenta aún mayor está esperando a todos ellos. La mañana amaneció cubierta por una densa niebla alrededor de la pequeña cabaña de madera al pie de la colina. El canto disperso de los pájaros del bosque se escuchaba a lo lejos, pero no lograba disipar la sensación pesada que envolvía el lugar. La anciana regresó del exterior con una cesta de bambú llena de hierbas medicinales recién recogidas en la ladera. Eran hojas que había usado toda su vida para salvar a otros, y que hoy, sin embargo, le pesaban más que nunca en el corazón. Dejó la cesta en el suelo y entró apresuradamente en la casa. Alex seguía acostado en la vieja cama de bambú. La luz de la mañana entraba de lado por la ventana, dejando al descubierto los moretones que aún no desaparecían de su rostro, la frente ligeramente hinchada y los labios resecos y agrietados. Estaba despierto, pero su mirada seguía perdida, vacía como la de alguien atrapado entre dos mundos. La anciana suspiró suavemente. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó con la voz cargada de preocupación. Alex negó despacio con la cabeza. «Todavía me duele mucho la cabeza», dijo frunciendo el ceño mientras se llevaba la mano a la frente. «Cada vez que intento recordar algo, siento como si la cabeza me fuera a estallar». La anciana se acercó y apoyó la mano en su frente. Seguía caliente. La respiración aún no era estable. Al mirar las heridas de su rostro, su inquietud creció. «Esto no está bien», murmuró. «Las heridas externas puedo tratarlas, pero la cabeza, eso no se puede tomar a la ligera». Alex la miró claramente confundido. «Abuela». «¿Quién soy yo en realidad?», preguntó con la voz temblorosa. «Solo recuerdo a una mujer llamada Tuná y a un niño que me llamaba papá. Nada más». La anciana se quedó inmóvil. Cuanto más escuchaba, más se le oprimía el pecho. Pérdida de memoria tras un golpe en la cabeza. Si no se trataba a tiempo, las consecuencias podían ser imprevisibles. Se dio la vuelta apretando el borde de su ropa, luchando consigo misma. «No puedo retenerlo aquí por más tiempo». Se giró de nuevo hacia él con un tono mucho más serio. «Escúchame bien, esto es muy peligroso. Tienes un traumatismo en la cabeza y además has perdido la memoria. No puedo seguir confiando solo en las hierbas». Alex abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». La anciana respiró hondo y tomó una decisión. «Tengo que avisar a la policía y llevarte al hospital para que te revisen la cabeza. Si se retrasa más, podría costarte la vida». Alex se incorporó sobresaltado, pero de inmediato volvió a gemir de dolor por el mareo. La policía respiró con dificultad. «¿Y si me preguntan quién soy y no sé qué responder?».
La anciana se apresuró a ayudarlo a recostarse, hablando con voz suave pero llena de preocupación. Me da más miedo que te pase algo y que nadie sepa quién eres. Al menos, si avisamos a la policía, tus familiares podrán encontrarte. Alex guardó silencio. Aquellas palabras le dolieron en el pecho. Familiares, Tuna, Henry. Esos nombres resonaban en su mente como un llamado lejano, pero no sabía por dónde volver. La anciana lo miró largo rato con los ojos llenos de compasión. No te traje aquí para que quedaras atrapado entre la vida y la muerte. Si aún valoras tu vida, tienes que ir al hospital. Afuera, el viento de la montaña soplaba con fuerza, haciendo vibrar la puerta de madera. La pequeña casa se sentía de pronto estrecha, como si el destino los estuviera presionando para tomar una decisión. Alex cerró los ojos. El sudor frío le recorría la espalda. ¿Sí voy al hospital?, preguntó en voz baja. ¿Podré recordar todo otra vez? La anciana no respondió de inmediato. Solo le apretó la mano y habló con voz grave. No puedo prometerlo, pero hay algo que sí sé. Si no vas, podrías perderlo todo, incluso la oportunidad de volver a ver a quienes recuerdas. Esas palabras hicieron que Alex se estremeciera. Su mirada se volvió poco a poco más firme, aunque el miedo seguía ahí. Entonces, ayúdeme, por favor. La anciana asintió, pero en su interior surgía otra preocupación. Cuando la policía intervenga, la verdad sobre su accidente podría salir a la luz. Y si no fue un simple accidente, el verdadero peligro apenas estaría comenzando. En otro lugar, Tuna seguía cuidando de la señora Min en la casa del desfiladero sin saber que, aquí una decisión de vida o muerte, estaba siendo tomada, una decisión capaz de cambiar por completo su destino. Y el público entiende que, cuando Alex ponga un pie en el hospital, el pasado ya no permanecerá dormido. Los secretos detrás del accidente podrían empezar a revelarse. La historia está más cerca que nunca de un punto de no retorno. La tarde caía lentamente alrededor de la pequeña casa de madera al pie de la colina. Los últimos rayos de sol se colaban por las rendijas de la puerta y se esparcían sobre el suelo de tierra, resaltando la figura delgada de la anciana, que se movía con cuidado preparando su salida. En ese silencio absoluto, incluso los sonidos más pequeños se volvían pesados, como si anunciaran que algo importante estaba a punto de ocurrir. La anciana se puso su viejo abrigo, ajustó el pañuelo y luego se volvió para mirar a Alex una última vez. Él estaba sentado en la cama de bambú, apoyado contra la pared de madera, con la mirada vacía dirigida al patio. Las heridas de su rostro seguían siendo evidentes. Los moretones oscuros aún no se habían disipado, haciendo que aquel rostro antes tranquilo pareciera ahora extraño y dolorosamente frágil. La anciana se acercó y se sentó frente a él. Con movimientos lentos y cuidadosos, acomodó la manta sobre su cuerpo como si estuviera cuidando a un niño. «Quédate en casa y asegúrate de cerrar bien la puerta», le dijo con voz baja pero temblorosa. «No salgas, tu cabeza todavía está muy débil». Alex levantó la vista hacia ella. En sus ojos ya no había la seguridad de un hombre adulto, sino una confusión infantil como la de un niño que acaba de perder a su familia. Asintió suavemente. «Sí», respondió en un hilo de voz. La anciana suspiró. Lo miró fijamente con el corazón pesado. «Voy a bajar al pueblo», continuó esforzándose por mantener la voz firme. «Voy a avisar a la policía. Al menos podrán ayudar a encontrar a tu familia». Alex parpadeó. La palabra familia resonó de forma borrosa en su mente. Imágenes fragmentadas aparecieron y se desvanecieron. Una mujer con una mirada suave. Un niño riendo. Pero todo se diluía como la niebla de la mañana. «¿Mi familia?», repitió con duda. «¿Cree que podrán encontrarme?» La pregunta le atravesó el pecho a la anciana. Le tomó la mano aún temblorosa por el cansancio y el miedo.
Yo creo que sí, dijo despacio como si intentara convencerse a sí misma. Si sigues con vida, si sigues aquí, entonces seguro hay alguien buscándote. Alex guardó silencio. No lloró ni preguntó nada más. Solo asintió como un niño demasiado cansado para comprender todo lo que estaba pasando. Sus recuerdos se habían desvanecido tanto que incluso el dolor de la pérdida era difuso. La anciana se puso de pie y tomó la cesta de bambú. Antes de salir, se volvió para mirarlo una vez más. «No tengas miedo», dijo con la voz ronca. «Volveré pronto. Y quién sabe, tal vez cuando regrese ya no estés solo». Alex siguió con la mirada la silueta de la anciana hasta que desapareció tras la puerta de madera. La puerta se cerró dejando la pequeña casa sumida en el silencio. Él permaneció sentado con las manos apoyadas en las rodillas, la mirada perdida. En su mente solo quedaba una sensación de vacío y una espera sin nombre. Afuera la anciana avanzaba por el sendero que descendía hacia el pueblo. Cada uno de sus pasos era pesado como si cargara con el destino de un desconocido. Sabía que en el momento en que avisara a la policía todo empezaría a tomar otro rumbo. Tal vez esperanza, tal vez verdades para las que nadie estaba preparado. Y Alex, solo en la vieja casa de madera, esperaba como un niño perdido. No recordaba quién era ni de dónde venía, pero sentía vagamente que, en algún lugar, alguien estaba sufriendo por él. Y el público no puede evitar preguntarse, cuando la policía entre en escena, ¿logrará Alex reencontrarse con Tuna antes de que sus recuerdos se desvanezcan por completo? ¿O será precisamente este momento, aquel en el que el destino se prepara para ponerlos a prueba una vez más? El camino que recorre la anciana no solo conduce al pueblo, sino directamente hacia un giro capaz de cambiarlo todo.